capítulo 112, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a estar estudiando la prosperidad del que teme a Jehová. Y vamos a inclinar nuestro rostro para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, también en la tierra. Como decía el cántico, queremos estar cerca de ti, Señor, para hacer tu voluntad, para hacer lo que realmente tú quieres que nosotros hagamos, para glorificarte, para obedecerte, porque de esa manera tú nos vas a bendecir, Señor. Lo dice tu palabra. Y ahora que vamos a escuchar tu voz, suplico que me ayudes con humildad y sencillez, llevar tu palabra a tu pueblo, para que tu pueblo te obedezca y guarde tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 112, dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo del impío perecerá. Dice la palabra de Dios que en versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El tema de esta mañana, hermanos, se titula La bienaventuranza del que teme a Jehová. Cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando de la felicidad de los justos. Y estamos hablando de que el justo es feliz porque teme a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Temor a Dios significa tener miedo de pecar contra Dios. Significa obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos y decretos, como dice la Escritura aquí, deleitarse y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 28, que Jehová bendice la obediencia. Dice Deuteronomio 28 que si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, si obedecemos sus mandamientos, sus estatutos y decretos, vamos a ser bendecidos en gran manera. Y es por eso que la intención del Espíritu Santo en esta mañana es que todos nosotros como iglesia debemos saber que todo aquel que teme a Jehová es bienaventurado. Todo aquel que teme a Jehová es feliz. Y en esta mañana me voy a dedicar a explicar tres maneras de cómo el que teme a Dios es bienaventurado. Y vamos a explicar tres razones del por qué el que teme a Dios es feliz. La primera manera la podemos encontrar en el versículo 5. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué significa la palabra gobernar? La palabra gobernar significa ejercer autoridad, significa controlar, dirigir un asunto. Puede ser un país, un negocio, un empleo, un pequeño empleo. Es por eso que nosotros necesitamos un presidente que gobierne los asuntos con juicio. Y el que teme a Jehová gobierna sus asuntos con rectitud. Juicio que significa gobernar sus asuntos con rectitud bajo los lineamientos de Dios. Esto quiere decir que la palabra gobernar viene de la palabra del latín gobernare, que significa controlar y dirigir el timón de un barco. Y cómo el que teme a Jehová gobierna sus asuntos con juicio, temiendo a Dios, obedeciendo sus mandamientos.
¿Y de qué manera el que teme a Jehová obedece sus mandamientos? Por ejemplo, él gobierna su familia. ¿Cómo gobierna su familia? Bajo los lineamientos de la Escritura. El esposo ama a su mujer, la esposa se sujeta a su marido, los hijos obedecen a sus padres. Y cuando los hijos no obedecen a sus padres, ahí no está Dios. Cuando la esposa no se sujeta a su marido, ahí no está Dios. Cuando el marido no ama a su mujer, ahí no está Dios. Y el respaldo de Dios no está ahí en ese hogar. Pero cuando las cosas marchan bien, según los mandatos de Dios, según los lineamientos de Dios, el justo gobernará bien su hogar. ¿De qué otra manera el justo gobierna bien con juicio sus asuntos? Administrando bien sus negocios. Dice, el justo gobierna, administra bien su dinero, sus recursos, su talento, sus capacidades para que sus negocios sean rentables en el tiempo. Y fíjense el ejemplo de José en Egipto. José interpretó el sueño del rey de Egipto, el rey faraón, y le dijo al faraón que existirían 10 años de abundancia, 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y en esos 7 años de abundancia, José administró el país con juicio. ¿Qué hacía José? Si había producción de trigo mensualmente en Egipto, él agarraba aproximadamente un 20% y lo guardaba en grandes almacenes. A tal punto de cuando vino el mes de sequía, los 7 años de sequía, José tuvo la posibilidad de satisfacer las necesidades del pueblo egipcio, pudo satisfacer las necesidades de los extranjeros y pudo dar con generosidad a sus padres y a sus hermanos. Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos gobernar nuestros asuntos con juicio. Y vean lo que dice el versículo 5. El hombre de bien, el que teme a Jehová, tiene misericordia. Es decir, que el hombre que gobierna sus asuntos con juicio tiene misericordia del menesteroso, tiene misericordia del necesitado, tiene misericordia de sus familiares. Y dice también, tiene misericordia y presta. Si ustedes se detienen en el libro de Deuteronomio 28, en ese capítulo, Dios habla de una serie de bendiciones si nosotros obedecemos la voz de Jehová nuestro Dios. Y hay un versículo muy textual que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, que el que obedece a Dios y teme a Dios va a prestar y no pedirá prestado. Lo está afirmando la palabra de Dios. Y ahí vemos el respaldo de Dios. Entonces, ¿por qué el que teme a Jehová gobierna sus asuntos con juicio? Porque tiene temor de Dios, porque hace las cosas correctas, porque es una persona íntegra, que hace las cosas bien, aunque nadie lo esté mirando. Es una persona que busca agradar a Dios. Es por eso que nosotros, como venezolanos, necesitamos un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios, que haga las cosas correctas, para que de esta manera el favor de Dios esté no solamente con el presidente, sino con toda la nación. Porque de esta manera el favor de Dios va a estar sobre ese liderazgo. Y ¿con qué propósito el hombre gobierna bien sus asuntos con juicio? Con el propósito de que el favor de Dios esté con esa persona, con ese líder, con el que teme a Jehová, y con el propósito de que los impíos vean que la mano de Dios está sobre los justos, que la mano de Dios está bendiciendo al justo. Por eso, hermanos, yo les animo, yo les invito a que ustedes tengan temor de Dios, porque teniendo temor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, el favor de Dios va a estar en su familia, va a estar en sus negocios, va a estar en la administración de su hogar. ¿Okay? Dios los va a bendecir en gran manera. La segunda manera de cómo el que teme a Jehová es feliz, la encontramos en el versículo 7. El hombre de bien no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Eso quiere decir que el que teme a Jehová vive confiado. ¿Qué significa vivir confiado? Vivir sin miedo. El que teme a Jehová sabe que Jehová es su sombra, su mano derecha, Jehová es su protector,
Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios le librará del mal, lo cuidará, lo protegerá. Y fíjense que aún en las finanzas no debemos tener miedo, porque Dios es nuestro proveedor. Dios nos provee, Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará. Fíjense cómo Dios le proveyó a Abraham. Bueno, Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sal de la tierra de tu parentela a la tierra prometida, a la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham salió con todos sus macundales a la tierra prometida. Abraham pudo tener miedo de que, bueno, Señor, ¿cómo me voy a sostener? ¿De qué voy a vivir? No, Abraham confió en Dios de que Él era su sustento. A tal punto de que Abraham, cuando iba, Dios le mandó a sacrificar a Isaac. Isaac le preguntó a su padre: papá, ¿dónde está? Ya tenemos la leña, tenemos la gasolina, el fuego, el fósforo para hacer el holocausto. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dijo a sus hijos: hijo, no te preocupes, porque Dios va a proveer. Y cuando ya lo iba a sacrificar, que Dios le dijo: no mates a Isaac, Dios le dijo, Dios le proveyó el carnero para el holocausto. ¿Y de qué otra manera el justo vive confiado? Como dije anteriormente, no teniendo temor de malas noticias. Puede ser que en la actualidad la carne suba de precio, el pollo suba de precio, la sardina, el espagueti. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el Salmo 46: está quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Qué significa eso? Reconocer que Él es Dios. Significa que yo debo vivir confiado de que Dios tiene el control de todas las cosas. Es una manera de nosotros confiar en Dios, y de esta manera el justo vive confiado. ¿De qué otra manera el justo vive confiado? Depositando toda su confianza en el Señor, como lo hizo Daniel. Daniel era un hombre temeroso de Dios, que oraba, y el rey en aquel entonces le dijo a Daniel: Daniel, no estés orando a Jehová tu Dios, inclínate a mí, decía el rey de aquel entonces. Pero Daniel, él era temeroso de Dios y era un hombre que era fiel a Dios, y lo echaron en el foso de los leones, pero Jehová tiene control aún de la muerte, y por eso le tapó la boca a los leones, y Dios le dio la victoria a Daniel. Y sus enemigos fueron los que fueron echados en el foso de los leones, y no habían entrado los enemigos cuando ya los leones se lo habían devorado. Entonces, ¿por qué el hombre de bien confía en Dios, vive confiado? Porque Jehová es su sombra, su mano derecha, es su protector. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y por eso el hombre de bien vive confiado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrarse a sí mismo, de demostrar a los que no conocen a Dios que nuestra confianza no debe estar en un presidente, no debe estar en ningún hombre o en una institución o una administración. Nuestra confianza no debe estar puesta en el dinero, sino en el que todo lo provee, en Cristo Jesús. Y es por eso, mis hermanos, que yo les invito a que ustedes teman a Dios, que obedezcan su palabra. De esta manera, el favor de Dios estará con ustedes y ustedes vivirán confiados. La segunda manera de cómo el que teme a Jehová es bienaventurado, es feliz, lo encontramos en el versículo 9. El hombre de bien reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado. Dice que el hombre de bien da a los pobres. ¿Y qué significa dar al pobre? Dar al necesitado sin esperar nada a cambio. Esto significa que el hombre de bien no tendrá pobreza porque da al pobre. La palabra de Dios dice que el que da al pobre no tendrá pobreza. Esto significa también que Dios librará al justo aún en el día malo. Y dice Dios que Dios ama al dador alegre. Por eso es que Dios bendice al que da a los pobres. ¿Y de qué manera el justo da al pobre, al necesitado, al menesteroso? Él le ayuda con generosidad y lo ayuda con libertad, Por ejemplo, dar con generosidad
no solamente es dar lo que a mí me sobra, sino dar lo que también es valioso para mí, para nosotros. Por ejemplo, no hace mucho yo iba para el supermercado, para más y consumo, a hacer el mercado, y en eso me encuentro con un vecino que es muy necesitado. Él es mudo, chocamos los puños, así nos saludamos, y él me pide, me pide comida. Entonces me puso el corazón chiquitico, entonces bueno, saludamos, nos saludamos y yo seguí. Como yo precisamente iba a comprar comida, entonces yo aparté una pequeña porción o dinero para darle comida. Eh, Esa porción le di pan, le di jamón, y esa porción era valiosa para mi familia porque iba a servir para el desayuno, para la cena de mi familia, pero también como era valioso para mí, lo sentí en mi corazón, se lo di con generosidad. Eso es dar con generosidad, aquello que es valioso para ti. Y también di con libertad. Dar con libertad significa dar sin esperar nada a cambio, dar sin que nadie te esté obligando, que nazca de ti. Y cuando tú le das esa bolsa de pan, el jamón, lo que tú le vayas a dar, tú das con alegría, se te sientes feliz después de haber dado. ¿Y por qué el justo da con alegría, con generosidad? Porque el justo sabe que Jehová es su pastor y nada le faltará. Cuando uno da al pobre, a Jehová Dios, nosotros le honramos. ¿Y con qué propósito nosotros debemos dar a los pobres? Con el propósito de decirle a Dios, bueno Señor, yo no confío en mi dinero, no confío en mi sueldo, no confío en mi talento, no confío en mis capacidades, yo confío solamente en ti. ¿Ok? Esa es la única manera en cómo nosotros agradamos a Dios. Y es por eso que yo les invito también, hermanos, que ustedes obedezcan a Dios. Que usted, cada enseñanza que vean en las células, cada enseñanza que vean en las prédicas, ustedes pongan en práctica la palabra de Dios, no por el que esté hablando, sino porque lo dice las Escrituras. Y si ustedes obedecen a Dios, Dios les va a bendecir, como dice Deuteronomio 28, y les va a prosperar hasta dar con generosidad al necesitado. La primera razón por la cual el que teme a Jehová es feliz, la encontramos en el versículo 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El que teme a Jehová es feliz porque su descendencia va a ser poderosa en la tierra, su descendencia será bendecida por Dios. ¿Qué significa esto? Que temor a Dios significa obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos y decretos. ¿Y cuál es el rol del justo, del padre o de los padres? Enseñar a sus hijos a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 28 dice que si obedecen a Dios, el favor de Dios y las bendiciones de Dios van a estar sobre él, sobre sus hijos, sobre su descendencia. Y si el justo se convierte en maestro de sus hijos, cuando sus hijos se conviertan en padres, van a ser temerosos de Dios. Le va a enseñar eso a sus hijos. Y esos hijos se van a convertir en padres y les van a enseñar a sus hijos. Y eso se va a transmitir de generación en generación. Y el favor de Dios va a estar con ellos. ¿Y de qué manera la generación de los justos será bendita? Convirtiéndose el hombre justo en maestro de sus hijos. Por eso el rol de nosotros los padres es enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El hombre de bien tiene que practicar la palabra de Dios, ser íntegro, aun cuando no la estén viendo. Practicar la palabra de Dios, de esa manera sus hijos lo van a imitar. ¿Y por qué la generación de los rectos será bendita? Porque la Biblia lo afirma en el versículo 2, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. ¿Y con qué finalidad su descendencia será bendita? Con el único objetivo de que la palabra de Dios perdure en el tiempo. Y también yo les invito, hermanos, que ustedes obedezcan al Señor, tengan temor de Dios y se conviertan en padres de sus hijos que le enseñen los valores de Dios, le enseñen los lineamientos de Dios, obedecer a Dios. Así sus hijos van
a enseñar a sus hijos, a sus nietos y así de generación en generación y cuenten que esto es una afirmación. Sean felices porque los hijos y sus nietos, toda su descendencia será poderosa en la tierra. Lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Y es decir que si nosotros cumplimos con ese error, vamos a ser felices. La segunda manera de cómo el hombre de bien que teme a Dios es feliz, lo vemos, la segunda razón lo vemos en versículo 3, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esto quiere decir que bienes y riquezas van a haber en su casa. Esto no significa que el justo va a ser multimillonario. No, puede ser multimillonario, pero no necesariamente tiene que ser eso. El justo, la riqueza del justo viene en este sentido de que el justo va a tener lo suficiente y lo necesario para vivir bien y no vivir con necesidad. Esto significa que el justo va a tener paz en su hogar. La principal riqueza del justo es que vivirá tranquilo, de que sus negocios vayan bien, de que su administración en el hogar vaya bien, dormirá tranquilo sin temor del mal. Y esto implica también que el justo tendrá la bendición de Dios, el respaldo de Dios. Como vuelvo, lo he mencionado durante toda esta predica, que Deuteronomio 28 dice que si obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios, nos irá bien. ¿Y de qué manera va a haber abundancia, bienes y riqueza en la casa del justo? Por su temor a Dios. Si tú vives en temor a Dios, en obediencia a Dios, tú vas a ser una persona justa, íntegra, vas a ser una persona confiable, y esto va a permitir que muchos confíen en ti por ser una persona intachable, a tal punto que esto te va a abrir opciones de empleo, opciones de buenos negocios, te va a permitir, y de esa manera Dios va a respaldar tu casa. Esto también implica que el favor de Dios va a estar sobre el justo, de manera que va a tener lo suficiente para aún dar a los pobres, a los necesitados. ¿Y por qué bienes y riquezas hay en la casa del justo? Porque el justo es temeroso de Dios. Dios bendice la obediencia. ¿Por qué más? Porque el justo es sabio. El justo no va a administrar bien sus negocios. No va a gastar su dinero, su talento en vicios, nada de eso. Y el justo da con generosidad. Eso quiere decir que el justo sabe una de las promesas de Dios, que es dar y se os dará. Mientras tú más das, tú más recibes. Eso quiere decir que el justo da porque tiene, y tiene porque da. ¿Ok? Y el que no da, no da porque no tiene, y no tiene porque no da. ¿Y con qué propósito hay bienes y riquezas en su casa, en la casa del justo? Hay bienes y riquezas en la casa del justo porque de esta manera el justo será proveedor de su familia, será proveedor de su casa, va a dar con generosidad y con libertad a los necesitados, y por eso el favor de Dios está con él. Y por eso yo les invito, hermanos, a que pongan en práctica la palabra de Dios. Esa es la clave del éxito, para que bienes y riquezas haya en su casa. La tercera y última razón por la cual todos nosotros debemos ser felices es porque para el justo la luz resplandece. Fíjese el versículo 4. Resplandeció en tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Qué significa que la luz resplandece en los rectos, en los justos, en los que temen a Jehová? Esto significa que Jehová, Dios, es luz. La palabra de Dios es luz. Y esto significa que el justo puede tener muchos problemas, puede tener muchas dificultades, pero la solución a todos sus problemas va a estar en las Escrituras, va a estar en la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de resolver todos sus problemas. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué manera? ¿Cómo así? Dios va a pelear por el que teme a Jehová. Fíjense la manera en cómo Dios peleó por Israel. Al frente estaba el Mar Rojo, atrás tenían los egipcios, ¿ok? Y
estaban totalmente acorralados. ¿Qué hizo Jehová Dios? Abrió el mar. El pueblo pasó en seco. Después que terminó de pasar, cerró las aguas cuando estaban los egipcios en medio y los desterminó a todos. ¿De qué otra manera la luz va a resplandecer a los rectos? Es resolviendo de tu problema. Es decir, ¿y de qué manera Él va a resolver? Bueno, Dios le va a dar la solución a cualquier problema que tú tengas. Porque por muy imposible que tú veas la solución a tu problema, Dios es poderoso sobre ese problema. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo tenemos de esto? El ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba pasando en medio del desierto. No tenían comida, no tenían cómo sostenerse, cómo alimentarse. ¿Qué hizo Dios? Le envió pan desde el cielo, maná del cielo. ¿Qué más? Le envió codornices. Y el Señor se las arreglaba para que el pueblo de Israel se sustentara. ¿Y por qué la luz resplandece a los rectos? Como lo dije antes, Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia, que cada vez que nosotros obedezcamos, Dios nos va a bendecir. ¿Con qué propósito? Con el propósito que nosotros tengamos para nosotros mismos y tengamos para dar y seamos obedientes a Dios. Y con nuestra obediencia, el impío va a ver, oye, en la casa de Omar hay bendición. ¿Cuál es el secreto? El secreto es Cristo Jesús, la obediencia, el temor a Dios. Por eso, hermanos, yo les invito a que tengan temor de Dios, porque teniendo temor de Dios, como ya haciendo un repaso, ustedes van a gobernar sus asuntos con juicio. Por eso es que mi oración de cada día es que gobierne un presidente temeroso de Dios, porque de esa manera las cosas van a marchar bien. ¿De qué otra manera el hombre es feliz? Viviendo confiado, no teniendo miedo de malas noticias. ¿De qué otra manera es feliz? Dando a los necesitados, al menesteroso. ¿Por qué va a ser feliz el hombre de bien? Porque su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Por qué el justo es feliz? Porque bienes y riquezas hay en su casa. ¿Y por qué el justo va a ser feliz? Porque la luz va a resplandecer sobre los justos. Es decir, Dios se la va a arreglar para solucionar cualquier tipo de problema. Si confías en Él, si le obedeces. Y con esto yo concluyo. Dice el versículo 10, el impío va a ver al que teme a Jehová y se irritará, se pondrá furioso. ¿Y qué más va a suceder? Crujirá los dientes y se consumirá, pero el deseo de los impíos perecerá. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Padre, porque tú nos prometes a nosotros de que si nosotros te obedecemos, tú nos vas a bendecir. Esto incluye que debemos amar a nuestras mujeres, las mujeres deben someterse a sus maridos, los hijos deben obedecer a sus padres, debemos someternos a las autoridades superiores, obedecer sus estatutos y decretos, porque de esta manera todo lo que hagamos será prosperado, como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es lo que usted dice en su palabra, y esto es lo que tu pueblo va a hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, también a llevar las buenas nuevas de salvación en obediencia a ti, porque de esa manera tú nos vas a bendecir también. Ahora, Señor, que dentro de un rato vamos a nuestros hogares, te pido, Padre, que sigas teniendo el control de nuestro país, que sigas teniendo el control de nuestras finanzas, de nuestros hijos, de los hijos que están fuera en el exterior, ayúdalos a ellos también, y que usted esté respaldando a su pueblo. Bendice a mis hermanos y todas sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús.